Son las 7 de la mañana con 43 minutos. Vamos a cambiar de materia, vamos a hablar de temas que tienen que ver con el medio ambiente. Hablábamos hace un poco, Juanita, respecto del cambio climático, los efectos que se están viendo en nuestro país, en distintos puntos del planeta, y hay cada vez más datos que se van entregando que alertan respecto de esta situación. Vamos a conversar con la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, a propósito del último reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza de la WWF, que entrega algunas conclusiones que son realmente muy tristes. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Juanita, que generalmente en agosto siempre sale esta información respecto de que se agotaron los recursos naturales de la Así Tierra es. para ese año? Bueno, ahora no fue en agosto. Estamos a julio y ya se agotaron los recursos que estaban dispuestos para el planeta este año 2021. Flavia Liberona, agradecerte que estés con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Flavia, bueno, es una situación realmente alarmante. Este día, que es el día del sobregiro que se le conoce, cada vez ocurre antes, ¿no? Esto, como yo me acuerdo que lo escuchaba a mediados de agosto, ahora estamos en julio y ya se cumplió con esta cuota de que se agotaron los recursos naturales para el año. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, lo primero es que hay que entender que este es un cálculo que se hace sobre un año, o sea, lo que ellos hacen, esta organización o fundación que hace el cálculo de la huella ecológica y a la vez calcula el sobregiro ecológico del planeta y de cada uno de los países, lo que hace es calcula sobre los recursos que deberían estar disponibles para un año para el planeta y luego ve cuándo, de acuerdo a las estimaciones de consumo, esto se agota. Este año tocó el 29 de julio, el año pasado fue en agosto, pero ellos vienen calculando esto más o menos desde el año 1970 y la fecha se ha ido, por decir así, adelantando hacia fin de año. Digamos, y en ese sentido, obviamente es preocupante y cada vez es más preocupante, porque lo que quiere decir es que cada país y a su vez todo el planeta estamos consumiendo más recursos de los que somos capaces de generar y por lo tanto provocando una pérdida en el planeta en materia de biodiversidad, pero también, como ustedes señalaban al principio, estamos aumentando nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras más consumimos, más emisiones generamos. Flavia, buenos días. Hola, buenos días. Si estas mediciones se hacen a partir del año 70 y hemos ido acortando cada vez los plazos en que nos gastamos finalmente los recursos que teníamos para el año, podríamos decir que aquí hay un acumulado, es decir, si yo voy girando a cargo de, ¿no es cierto?, una cuenta, voy acumulando deuda y en el planeta a estas alturas tenemos a lo mejor una deuda acumulada muy grande, ¿así se podría explicar? Así es exactamente como tú lo estás diciendo, Juanita. Yo estuve buscando y no encontré el cálculo de la deuda porque lo quería poner, pero sí, tenemos un acumulado como planeta, digamos, de que cada año nos hemos ido comiendo más recursos de los que somos capaces de generar y es obvio que tenemos una deuda. Entonces, si este año fue el 29 de julio, el día en que sobrepasamos, digamos, eh, 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 lo disponible, digamos, para el planeta, de aquí para adelante, o sea, a partir de hoy estamos en un sobregiro, es decir, generando deuda. Y eso es lo preocupante porque si uno lo lleva al ámbito de los informes que salen sobre pérdida de biodiversidad o sobre cambio climático, eso se refleja justamente en ese tipo de información, donde los científicos están diciendo, digamos, que tenemos una gran pérdida o daño en la biodiversidad y a su vez tenemos bueno, un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que están provocando, digamos, todas estas catástrofes que hemos estado viendo en las últimas
en el último mes en el caso de los incendios y en las últimas 2 semanas en el caso de las inundaciones en Europa. O sea, aquí hay una relación directa entre lo que nosotros como personas, como sociedades consumimos y los efectos devastadores que están ocurriendo en el planeta en relación a fenómenos naturales. Flavia, estamos hablando bueno, se calculó que este sobregiro se da este 29 de julio, ayer, pero si lo llevamos a nuestro país, tenemos que hablar de una fecha anterior, 17 de mayo. ¿Qué podríamos decir al respecto? Que es súper preocupante, o sea, no tengo otras palabras para decirlo. O sea, Chile es uno de los países que entra en sobregiro ecológico antes, es el primero en Latinoamérica, y eso es extremadamente preocupante, porque eso quiere decir que estamos consumiendo mucho más de lo que somos capaces de producir en nuestro planeta, en nuestro país. Entonces, 17 de mayo es una fecha, o sea, ni siquiera lo que producimos nos alcanza para un semestre del año. Y eso creo que es algo, digamos, que hay que mirar con mucha atención y sobre lo cual las autoridades deberían hacerse cargo, ¿no? De ver cómo uno empieza o cómo el país empieza a consumir menos y a producir más, sobre todo para el consumo interno. Aquí no hay una explicación de cómo, cómo se podría subsanar, pero yo me imagino que también el ser un país primario exportador, por ejemplo, nos sitúa en este lugar. O sea, nosotros producimos cobre y lo exportamos, pero estamos dañando nuestro territorio. Producimos vino, palta y otras frutas y exportamos. Producimos salmones y exportamos. Entonces, cuando uno mira, y este es tal vez irse un poquito hacia otro lado, pero cuando uno mira cifras, por ejemplo, de la producción agrícola en Chile para consumo básico, es impactante cómo hemos retrocedido. Chile no es capaz de autoabastecerse de lentejas, porotos, garbanzos, todo lo estamos importando, y eso se debe a que muchas de las tierras cultivables para leguminosas, legumbres, se han transformado en tierras para cultivo de frutales de exportación, principalmente palta y uva. Entonces, hay una política interna también que nos hace entrar en ser poco capaces de autoabastecernos, ¿no? Y en ese sentido entrar en este sobregiro ecológico. Flavia, de acuerdo a lo que estás comentando, habría que hacer un cambio bastante radical en términos de lo que son las políticas de desarrollo, las políticas económicas, volver de nuevo a tratar de producir lo que nos comemos finalmente. Y si el caso de Chile es ese, si en mayo ya nos consumimos todo lo que teníamos disponible para el año, ¿en el informe se sitúa país por país la situación? ¿Cuáles son los países que más consumen? Porque me imagino que, al igual que en Chile, los países que consumen demasiado deben traer alimentos y deben traer recursos de otros países, importan seguramente ellos. Así es. No, en el informe no hay por así decirlo, un ranking. ¿Ya? Lo que tú puedes hacer es entrar a la página web de ellos y ir viendo país por país, pero no hay como un ranking como hay en, no sé, hace unos años salió un informe, por ejemplo, del World Resource Institute sobre países que tenían mayor crisis hídrica, y lo traigo porque Chile era el primer país latinoamericano con mayor riesgo hídrico. Ya todos los otros eran países, digamos, de África principalmente y de Asia. Entonces, el ser el primer país latinoamericano también nos situaba en un lugar bien particular, ¿no? Pero no hay como un ranking. Sí, tú puedes verlo, ellos entregan una información sobre un cálculo global
y después tú puedes ir viendo país por país, digamos, incluso puedes calcular tu propia, lo que se llama tu huella ecológica, o sea, cuánto tú gastas como persona. Hay una plantilla que hace ese cálculo. Pero aquí lo importante tal vez es decir, mira, el año 2019, el panel intergubernamental de cambio climático, que es el organismo científico asociado a la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sacó varios informes sobre lo que estaba pasando en el planeta. Eran unos informes especiales, no eran, ellos hacen un reporte cada 4 años, un reporte sobre toda la situación. Estos se llamaron informes especiales, y había uno que se llamaba sobre tierras y desertificación, y ese informe planteaba a nivel global lo que tú estabas diciendo, o sea, que tenemos que cambiar la forma de producir y consumir alimentos y volver mucho más a las economías locales, mucho más a la producción a pequeña escala. O sea, lo está diciendo el panel intergubernamental de cambio climático, en el sentido de que las grandes producciones en general son para exportación y por lo tanto implican transporte, implican agroquímicos, implican deforestación, un montón de cosas que deberíamos estar evitando, y que cada país o cada región, por ejemplo el Cono Sur, tienda a tener mercados más locales y no estos grandes mercados, justamente porque esto es lo que está provocando este sobregiro ecológico, pero también mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y también mayor pérdida de biodiversidad. Estamos conversando con la directora ejecutiva de Fundación Terra, Flavia Liberona, a propósito del último reporte del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y los riesgos también de la pérdida de la naturaleza y los ecosistemas. Flavia, se viene la COP26 ahora en noviembre, luego de una COP25 que estuvo bajo la organización de nuestro país, que no dejó a prácticamente nadie contento, costó mucho sacar una declaración, y esa declaración por mucho fue considerado un fracaso. ¿Cómo proyectas esta COP, sobre todo tomando en cuenta la urgencia que cada vez se hace más patente respecto de la situación que vive el planeta? Mira, no hay claridad de cómo va a ser esta COP. Obviamente va a ser una reunión, digamos, para que la gente lo entienda. La COP es la conferencia de las partes, es decir, donde asisten todos los países que están suscritos a la Convención Marco de Cambio Climático, y ocurren negociaciones pendientes a lograr acuerdos mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto también reducir así el impacto que se está produciendo en distintas partes del planeta. Entonces, no hay mucha claridad de cómo va a ocurrir, justamente porque estamos en pandemia. El año pasado hubo que suspenderla, la COP26 debía haberse realizado en noviembre de 2020, hubo que suspenderla, y otra cosa que es importante entender, este encuentro, por así decirlo, tiene fases previas, ¿ya? De negociaciones, y está diseñado todo para que las negociaciones sean cara a cara, no por Zoom, ¿ya? Entonces, todo lo que ha pasado desde el 2019 ahora ha sido extremadamente lento en materia de negociaciones. Por lo tanto, acá deberían haber negociaciones importantes y rápidas que ocurran en esta COP. Hay temas que quedaron pendientes del año 2019, pero yo creo que lo más importante tal vez es que entre el 2019 y ahora hemos tenido una pandemia, han ocurrido, bueno, grandes incendios. El 2019 ya habían ocurrido en la Amazonía, y ahora están ocurriendo en Canadá y Estados Unidos, las inundaciones en Europa, en China. Entonces ha empezado como un remesón
que nosotros esperamos que eso de alguna manera les imponga una agenda a los países, a los negociadores, para tomar acuerdos rápidos y que se implementen. Y por otro lado, digamos, hay todo un movimiento, por así decirlo, que viene desde las organizaciones de la sociedad civil, no de los gobiernos, que obviamente en esta COP van a presionar más, incluso yo creo que van a haber muchas más acciones de activismo que las que hubo en España, porque además Inglaterra se caracteriza por tener muchas más acciones de activismo, y en este momento la situación a nivel global es extremadamente preocupante desde lo que está pasando. Flavia, se nos está acabando el tiempo, pero bien breve. ¿Todas las medidas que se pudieran tomar implican poder detener este avance del deterioro, o hay posibilidad de revertir en algún grado el daño? Depende de en qué. O sea, por ejemplo, en biodiversidad, en algunos casos uno puede detener y en otros puede revertir. En el caso de los gases de efecto invernadero, lo que uno puede hacer es detener. Revertir demora mucho, mucho tiempo, porque los gases de efecto invernadero, que son varios, se acumulan en la atmósfera, engrosando, digamos, una capa de la atmósfera, y ahí permanecen por años y años y años. Entonces no van a desaparecer por más que nosotros dejemos de emitir. Por eso lo que se plantea, y esto es a nivel de la Convención de Cambio Climático, es que el año 2050 el planeta debería llegar a emisiones netas cero. ¿Qué quiere decir? No es que dejemos de emitir, sino que seamos capaces de que todo lo que produce gases de efecto invernadero sea igual a lo que absorbe gases de efecto invernadero, y por lo tanto quedamos en cero. En el caso, bueno, es para todo el planeta, pero los bosques, y por eso es tan importante la Amazonía y son tan importantes los bosques nativos en Chile y en todas partes, los bosques absorben muchos gases de efecto invernadero y los retienen. Entonces el forestar con nativo es extremadamente importante. En los océanos también se absorbe. Entonces hay un montón de acciones que se pueden tomar para reducir y ir haciendo un cero entre lo que se emite y lo que se absorbe, llegando a cero, y eso nos permitiría mantener una condición estable en el planeta, sabiendo, digamos, igual que ya vamos a estar en crisis climática. Eso ya comenzó y no va a parar, y lo que se está tratando de evitar, por así decirlo, es que estos fenómenos climáticos extremos que estamos viendo, huracanes, lluvias intensas con inundaciones, olas de calor con incendios, sean más suaves, no sean tan intensos y afecten a menos personas. Pero eso va a continuar hasta que se logre una estabilidad planetaria. Flavia, agradecerte que hayas tenido el tiempo para hablar con nosotros, sobre todo de este tema que es pero tan importante. Vamos a ver cómo va avanzando esto y qué medidas se pueden hacer para evitar esta situación. Un abrazo, Flavia, que estés bien. Gracias a ustedes.